En el norte de Uganda, todos los días al atardecer, puede verse a miles de niños caminando descalzos por los caminos y carreteras. Antes de que se ponga el sol, abandonan sus hogares y se dirigen a ciudades más pobladas. Pero al llegar allí, inmediatamente puede verse a todos estos niños buscando dónde pasar la noche en colegios, en plazas, en paradas de buses. Sin embargo, al día siguiente, tan pronto como sale el sol, puede verse nuevamente a todos estos niños en las carreteras emprendiendo el viaje de regreso a sus hogares. Y esto es algo que hacen todos los días. La pregunta lógica es, ¿por qué estos niños hacen este viaje todos los días? Bueno, tal vez pudiera alguien pensar de que tienen algún trabajo nocturno en la ciudad, pero tristemente este no es el caso. Resulta que grupos de guerrilleros invaden las comunidades rurales todos los años y arrancan de sus hogares a cientos de niños. Todos los años raptan tanto niños como niñas y desaparecen con ellos en la selva. De esta forma se abastecen de nuevos soldados y en el caso de las niñas, de esclavas sexuales. ¿Y saben ustedes qué le hacen si alguno de estos niños no desea cooperar? Le cortan la nariz y también los labios. Y si alguno de estos niños intenta escapar y lo atrapan con vida, esos niños saben que le espera una muerte de una crueldad indescriptible. Bueno, tristemente estas historias no están sacadas de una película de terror. Lo cierto es que son historias de la vida real que no solo ocurren en este país de África. En realidad, por todo el mundo se experimentan historias de extrema crueldad y violencia. Y es que, tal como predijo la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, los versículos 1 al 3, en estos últimos días viviríamos junto a personas que demostrarían actuar de manera feroz, de manera violenta y sin autodominio. Y eso es lo que notamos. Y es que atentados terroristas, guerras civiles, asesinatos, actos de delincuencia y un sinfín de otras actividades violentas son el pan de cada día. Por eso no es de extrañar de que parece lógico en el caso de algunas personas que vengarse o tomar la justicia por sus propias manos es la única forma que permitiría, por así decirlo, reajustar la balanza. Ahora bien, si usted en algún momento ha sido víctima de un acto de violencia o de una grave injusticia, ¿cómo puede impedir que la ira o el deseo de vengarse domine su corazón? ¿Cómo podemos evitar contaminarnos con esta forma de pensar? ¿De verdad es posible ser pacíficos en un mundo donde combatir la violencia con más violencia parece ser la única opción? Bueno, antes de responder esta pregunta, es importante saber qué piensa Jehová sobre la violencia. Y podemos saber lo que Jehová piensa viendo lo que estará dispuesto a hacer en el futuro. Les invito por favor a que me acompañen en su Biblia, en Salmo capítulo 37, los versículos 10 y 11. Salmo 37, 10 y 11. Dice allí, solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a dónde estaban y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. De un texto que hemos repasado en muchas oportunidades. Pero notamos aquí una maravillosa promesa de parte de Jehová. Dice que pronto los malvados ya no existirán. El Así hecho de que que Jehová esté dispuesto a tomar medidas tan concretas contra la violencia y la maldad demuestra qué opinión tiene acerca de este tema. Sin duda, Jehová está decidido a acabar con la violencia que vemos en el mundo de hoy día. Ahora, es cierto y no podemos negar que los gobiernos humanos actuales han hecho mucho esfuerzo por establecer la paz, pero ¿lo han logrado? Tristemente no. Por eso sabemos que Jehová no se valdrá ni de la política ni de los gobiernos humanos para establecer la paz. Lo hará a través de su gobierno, del reino de Dios. Ahora bien, Jehová también ya ha dispuesto un día en el que llevará a cabo esta promesa de acabar para siempre con la maldad. La Biblia lo llama el día de la cólera de Jehová, el día de la cólera de Jehová. Pero tal vez alguien pudiera pensar, ¿cómo es posible que un Dios de amor tenga reservado un día para expresar su cólera? ¿No ha sido acaso la cólera la razón que ha llevado a muchas personas a cometer actos violentos? La pregunta es válida, pero la respuesta lo es más todavía. Y para responderla, pensemos en lo siguiente. Es importante entender primero qué es la cólera. Bueno, cierto diccionario lo define como un sentimiento de indignación, enojo o furia, que puede estar justificado o no.
Esa es la cólera, un sentimiento de indignación, estar sumamente enojado. Y puede estar justificado o no. Si tomamos un ejemplo de la Biblia, podemos recordar lo que pasó con los hijos de Jacob. Cuando ellos se enteraron de que su hermana Dina había sido violada, desde luego que se colerizaron muchísimo. Y la razón estaba justificada, se había cometido una terrible injusticia. Pero en su caso, no controlarla trajo consigo terribles consecuencias, porque llevaron a cabo una gran matanza. Bueno, allí es donde radica la diferencia con Jehová. Y es que cuando Jehová se enoja, no solo siempre tiene una válida razón para hacerlo, sino que además Jehová nunca se excede. Jehová logra tener el perfecto equilibrio entre la justicia y la misericordia. Además, su cólera siempre está justificada, no brota de un simple capricho. Jehová también tiene en cuenta todos los sucesos, tiene el cuadro completo e incluso hasta sabe lo que hay en el corazón. Por lo tanto, al ver que gran parte de la humanidad se deleita en la violencia y en la maldad, ¿no es cierto que está más que justificado que Jehová haya designado un día para aplacar su cólera? Desde luego que sí. Y cuando finalmente Jehová actúe, bueno, veremos hecha realidad la promesa que leímos en el versículo 11. Dice allí que viviremos en abundante paz. Una paz, hermanos, que ninguno de nosotros hemos experimentado. No hemos sido capaces de experimentar esa paz y que Jehová hará realidad cuando traiga su reino. Ahora bien, aunque entendemos entonces lo que Jehová piensa de este asunto y lo que va a hacer también en el futuro, mientras tanto, mientras llega el nuevo mundo, ¿cómo podemos lograr nosotros también fomentar la paz a pesar de vivir en un mundo tan violento? Bueno, es lo que vamos a analizar a continuación. Bueno, algunas personas que tienen problemas de conducta, ¿qué suelen hacer para tratar de mejorar su conducta? Hay quienes buscan ayuda profesional, quizás alguna terapia, y quizás hoy por hoy está muy de moda el tener manuales de autoayuda, ¿no es cierto? Se han publicado infinidad de libros. Tal vez hasta podamos conseguir un libro que dice, ¿es usted una persona violenta? 10 pasos para ser pacífico. Pero en el caso de los cristianos, no necesitamos tantos pasos. En realidad vamos a analizar 5 simples pero significativos pasos que nos van a ayudar a fomentar la paz. Y a diferencia de estos manuales de autoayuda, que por lo general traen son frases bonitas, pero realmente no resultan tan útiles, bueno, los consejos que vamos a analizar, como están tomados de la Biblia, sabemos que provienen de la fuente infinita de sabiduría, Jehová mismo. Y además son consejos que sin duda, al ponerlo en práctica, podemos notar sus beneficios. ¿Les parece bien si hacemos el análisis entonces de estos 5 pasos, leyendo Romanos capítulo número 12, el versículo 18? Vamos a empezar con el versículo 18. Romanos 12, 18 dice, si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Vivir en paz con todos. Parece más fácil decirlo y leerlo que hacerlo, ¿no es cierto? Pero aquí en esta palabra, cuando la Biblia habla de estar o vivir en paz con todos, en la antigua traducción lo decía ser pacífico con todos los hombres. La palabra pacífico viene de la raíz pacificadores. ¿Y qué es una persona pacificadora? Una persona que promueve activamente la paz. Es una persona que incluso se esfuerza por establecer la paz donde no la hay. Esa es la clase de personas que nosotros deseamos ser. Fomentar y promover activamente la paz. Ahora, aunque es cierto que quizás tengamos toda la intención de fomentar la paz, notemos aquí que en el versículo 18 el apóstol Pablo dice, si es posible y hasta donde dependa de ustedes, lo cual demuestra que a veces, por mucho que nos esforcemos, no vamos a poder mantener la paz con todos. Por ejemplo, como cristianos, nunca estaríamos dispuestos a pasar por alto un principio bíblico solo por mantener la paz con los demás. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando nos persiguen y nos obligan a dejar de participar en la predicación. Sin duda, no es algo que nosotros deseemos hacer. Y nosotros no somos los que fomentamos un conflicto. Pero en este caso, vivir en paz violaría otro principio o otro mandato divino. En esos casos, no es posible mantener la paz. Sin embargo, a pesar de eso, debemos hacer todo el esfuerzo que podamos por manifestar o fomentar la paz con todas las personas. Notemos que el versículo ahí dice con todos. Es decir, que no son solo nuestros familiares y hermanos en la congregación. Hablamos de relaciones con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos,
incluso a las personas a las que les predicamos. Así que en este primer paso, lo que queremos tener en mente es esforzarnos por fomentar la paz de manera activa, siempre que sea posible. Analicemos ahora el segundo paso en el versículo número 19. Dice allí: Amados, no se vengan, sino cédanle el lugar a la ira, porque está escrito: Mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. ¿No es cierto que el consejo que leemos aquí dista mucho de la opinión popular que dice que la venganza es dulce? Y es que hay quienes piensan que vengándose lograrán aplacar quizás la rabia o la ira que sienten. Pero ¿es realmente así? ¿Es dulce la venganza? Bueno, retomemos nuevamente el ejemplo de los hijos de Jacob. Como ya hemos comentado, ellos se enteraron de que su hermana Dina había sido violada por Siquem. ¿Y qué decidieron hacer? Tomar la justicia por sus propias manos. Así que no solo acabaron con la vida de Siquem, sino también con la de todos los varones de la ciudad. Se pueden imaginar el rostro de Jacob cuando se enteró de la noticia. Estaba profundamente decepcionado y horrorizado por la masacre que habían cometido sus hijos. Además, es posible que a partir de ese entonces, como familia, tuvieran que cuidarse las espaldas de posibles represalias. De hecho, quizás esa es la razón por la que hasta tuvieron que mudarse de ciudad. Así que, lejos de ser dulce, la venganza en su caso les trajo terribles consecuencias. De la misma manera, en nuestros tiempos, debemos tener la misma opinión. Y es que cuando tomamos la justicia por nuestras propias manos, eso puede perjudicarnos muchísimo. Hay personas que incluso han reconocido que la venganza trae consigo más venganza. Por eso, si usted alguna vez ha sido víctima de una gran injusticia, ¿qué es lo mejor que puede hacer? Bueno, poner en práctica el principio que acabamos de leer. Dice allí: no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira. Pero ojo, aquí no se está refiriendo el apóstol Pablo a que le demos rienda suelta a nuestra ira. De hecho, cuando buscamos la nota, se hace referencia a la ira de Jehová, es decir, dejar lugar a la ira de Jehová. Y eso hace mucho sentido porque el versículo al final dice: Mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Entonces es Jehová, hermanos, quien va a actuar, quien va a hacer verdadera justicia. Por eso es tan importante que nos esforcemos por nunca tomar la venganza en nuestras propias manos. De hecho, hacerlo sería atribuirnos un derecho que solo le corresponde a Jehová. Y además también estaríamos mostrando falta de fe o de confianza en esa promesa que nos ha hecho. Jehová está prometiendo que Él va a vengarse o hacer justicia. Y de las promesas que Jehová nos ha hecho, ¿cuántas promesas diría usted que Jehová no ha cumplido? Ninguna, ¿es cierto? Entonces, ¿por qué habríamos de dudar de que esta promesa Jehová también la va a cumplir en nuestro caso? Ahora bien, si todavía sentimos que nos cuesta un poco tener este punto de vista, de no dejarnos consumir por la ira o los deseos de venganza, algo que nos puede ayudar mucho es repasar el ejemplo de Jesús. No hubo persona más justa y buena en la tierra que Jesús. Y sin embargo, Jesús enfrentó muchísimas situaciones injustas. Por ejemplo, sus enemigos lo persiguieron sin tener una razón válida para hacerlo. Además, también fue sometido al juicio más injusto de todos, un juicio realizado en plena madrugada, con testigos falsos y sin la oportunidad de la defensa legítima. A Jesús también lo escupieron, lo abofetearon, lo azotaron, un amigo lo traicionó y hasta sus propios discípulos en una ocasión lo abandonaron. Si usted hubiera estado en los zapatos de Jesús, ¿cómo habría reaccionado? ¿Habría sentido el deseo de repente desquitarse? Bueno, notemos la opinión de Jesús en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 23. Primera de Pedro 2:23 dice: Cuando lo estaban insultando, no le devolvió sus insultos. Cuando estaba sufriendo, no los amenazó. Más bien se puso en manos del que juzga con justicia. Qué excelente ejemplo, ¿no es cierto? Queremos hacer lo mismo y de esta manera nunca tener que probar el trago amargo de la venganza. Bien, pasemos a analizar ahora el tercer paso. Está allí en el mismo capítulo 12 de Romanos, el versículo número 20. Dice ahí Romanos 12:20: Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber,
porque haciendo esto, amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. Notemos que aquí el apóstol Pablo menciona que el proceder sabio es actuar con bondad frente a aquellas personas que se oponen a nosotros, nos persiguen o nos quieren hacer daño. Y es que lograremos dejar atrás la ira o el resentimiento que tal vez experimentemos si buscamos maneras de hacer el bien a otros. Y el mejor bien que sin duda podemos hacer es hablarle a otras personas acerca de Jehová, incluso a aquellas personas que nos persiguen. Tal vez en nuestra realidad actual nosotros no estamos pasando por persecución, pero hay muchos hermanos por distintas partes del mundo que sí están experimentando eso. ¿Y cómo poner en práctica este consejo? Incluso a las personas que los persiguen, hasta le predican. Ahora, ¿qué efecto podría tener en nuestros enemigos cuando los alimentamos y les damos algo de beber, por así decirlo? Bueno, permitamos que la siguiente experiencia nos responda a esta pregunta. Resulta que cuando estalló una guerra entre Honduras y El Salvador, bueno, un hermano de Honduras fue llevado ante un sargento que le ordenó insistentemente alistarse en el ejército. Por supuesto, el hermano le explicó su postura neutral. Le dijo que él no podía participar de la guerra. Pero el sargento se enfureció. Así que lo dejó preso 3 días y 3 noches. Y durante esos 3 días y 3 noches hizo lo imposible por tratar de quebrantar la lealtad del hermano. Esto fue imposible porque finalmente el hermano nunca cedió a su postura. Al poco día, o a los pocos días, finalmente lo soltó. Ahora bien, tiempo después, este sargento perdió su lugar de trabajo en el ejército, así que se vio en la necesidad de buscar un empleo. Y fue contratado para trabajar en una mina en la ciudad. A quien no se imaginan quién llegó a ser su jefe. Justamente el hermano al que había perseguido. Al verlo, el sargento se sintió muy nervioso y pensó que de alguna manera, siendo este hombre ahora su jefe, tomaría alguna represalia. Pero lejos de hacer eso, ¿qué hizo el hermano el primer día que lo vio? Compartió su almuerzo con este hombre y hasta una taza de café. Literalmente este hermano dio de comer y de beber a su enemigo. Nosotros también queremos hacer lo mismo, imitar este ejemplo, buscando maneras de hacer el bien incluso a aquellas personas que nos persiguen o que son nuestros enemigos. Analicemos ahora, por favor, el cuarto paso, en el versículo 21, pero vamos a leer solamente la parte en A. Dice allí, no te dejes vencer por el mal. No te dejes vencer por el mal. Bueno, lo cierto es que cuando somos víctimas de injusticia, pasamos quizás una situación que realmente nos afecta y nos sentimos indefensos, impotentes por esa situación que estamos afrontando, poner en práctica este consejo tal vez nos resulte bien difícil, porque podríamos incluso caer en el error de descargar la frustración que sentimos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Pero si permitimos que esa situación nos afecte a ese grado, bueno, estaríamos permitiendo vencernos por ese mal que nos ha acontecido. Por eso, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Bueno, contamos con varias ayudas. Y algo que podemos hacer es contarle a un buen amigo, hermano maduro, cómo nos sentimos, expresarle nuestros sentimientos. Tal vez este hermano podría darnos algún consejo que nos ayude a ver la situación desde otra perspectiva y que también nos permita controlar mejor nuestras emociones. Desde luego, el mejor amigo al que podemos acudir, sin lugar a dudas, es Jehová. Por eso podemos derramarle en oración y expresarle a Jehová nuestros sentimientos más profundos. ¿Cómo nos sentimos? Aquello que sin duda nos está causando dolor, nos causa ira, enojo, frustración. Y Jehová, hermanos, puede hacer, como dice Filipenses 4, 6 y 7, que experimentemos una paz que supera todo pensamiento. Entonces, sin duda, al permitirnos utilizar estas ayudas, sea la de algún hermano maduro o la del propio Jehová, no nos dejaremos vencer por ese mal que nos ha acontecido. Y el quinto y último paso está en el mismo versículo 21, pero en la parte B. Dice allí, sigue venciendo el mal con el bien. Sigue venciendo el mal con el bien. Bueno, aquí la expresión sigue venciendo nos transmite dos ideas importantes. Una, que sí es posible hacerlo, y dos, que esta tiene que ser una acción continua. Es decir, que no debemos dejar caer nuestros brazos. Debemos siempre esforzarnos por seguir venciendo el mal con el bien. Y hay dos cosas fundamentales que nos van a permitir seguir venciendo el mal con el bien. La primera de ellas tiene que ver con el perdón. Y es que, bueno, como cristianos sabemos que debemos estar dispuestos a otorgar perdón siempre que haya razones válidas para hacerlo. En muchas ocasiones,
el otorgar perdón significa que sencillamente decidimos no guardar rencor o resentimiento. Es cierto que a veces no podemos cambiar los resultados o las consecuencias de la injusticia que hemos pasado, pero sí podemos elegir no guardar resentimiento ni rencor. Y así hace Jehová. Cuando nos perdona, Jehová no nos saca el tema una y otra vez. No nos vive recriminando lo que hicimos. Jehová hace borrón y cuenta nueva. Es como si colocara nuestra falta en una cajita y la tirara a sus espaldas al olvido. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Si algún hermano ha cometido alguna falta contra nosotros, de repente no se ha ofendido, pero se disculpa. ¿Somos capaces de imitar también a Jehová y perdonar a este hermano como lo hace Jehová de todo corazón? Es decir, ¿no le sacamos más adelante el tema? O de repente somos de lo que decimos, te perdono, pero no olvido. ¿Se imaginan ustedes que Jehová hiciera exactamente lo mismo con nosotros cada vez que cometamos una falta? Bueno, sin duda no podríamos tener una posición aprobada ante sus ojos. Pero si realmente siento que me han ofendido y me cuesta mucho otorgar el perdón, demuestro con mi actitud, estando dispuesto a perdonar, que realmente demuestro en la confianza en que Jehová hará justicia del debido momento, que Jehová se encargará de que las cosas salgan a la luz y que también se haga justicia. Bueno, sin importar lo grave de la injusticia o de la ofensa que hayamos recibido, lo mejor que podemos hacer es dejar de lado el resentimiento y que Jehová se encargue del asunto y saber perdonar de todo corazón como hace Él. Bien, una segunda cosa que nos ayudará a seguir venciendo el mal con el bien tiene que ver con pedirle a Jehová su Espíritu Santo. Sí, pedirle a Jehová su Espíritu Santo. ¿Saben que resulta agotador en sentido emocional? Tratar de aparentar que todo está bien cuando por dentro alguna situación nos está consumiendo, nos consume la ira, el enojo, la frustración. Es como tratar de pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. ¿Qué hace esto en un auto? Bueno, somete a mucha presión al motor y podría incluso averiarlo. Bueno, podríamos decir que en sentido emocional y espiritual podría pasarnos algo similar. Por eso lo mejor que podemos hacer es pedirle a Jehová que nos dé su Espíritu Santo. Jehová puede ayudarnos a reemplazar esa rabia que sentimos por compasión y paz. Y puede darnos su Espíritu Santo para ayudarnos a superar también la ira más profunda. Así que si tenemos entonces presentes estos dos aspectos, tanto el estar dispuesto a perdonar como hace Jehová y pedirle su Espíritu Santo, lograremos seguir venciendo el mal con el bien. Son dos puntos bien importantes que como cristianos debemos querer tener presentes siempre en nuestra vida. Bueno, como hemos analizado, en verdad no hay ayuda más efectiva y confiable que estos principios que hemos repasado, ¿no es cierto? Y tan solo son 5 versículos que hemos analizado, Romanos 12, 18 al 21, donde nos ayudarán a seguir fomentando la paz a pesar de vivir en este mundo violento. Y es cierto que no es fácil nadar en contra de la corriente, porque la mayoría de las personas de la humanidad no se rigen por principios como estos, pero los beneficios sin duda hacen que valga la pena. ¿Realmente vale la pena todo este esfuerzo, el nadar en contra de la corriente? Desde luego que sí. Y es que la experiencia de millones de personas por todo el mundo así lo demuestra. Por razones de tiempo no podemos analizar esas millones de experiencias, pero sí me gustaría por lo menos compartir con ustedes dos experiencias. Y hablemos primeramente del hermano Anunciato Lugará. Tal vez usted en algún momento leyó su experiencia en una atalaya. Bueno, la experiencia cuenta que con solo 10 años de edad empezó a robar. A los 14 años ya se había ido de casa y con el tiempo se volvió un ladrón tan experto que su reputación le hizo formar parte de una peligrosa pandilla en Italia. Digamos que subió de categoría en criminalidad porque ahora empezó a robar bancos y se convirtió en una persona sumamente agresiva y violenta. La experiencia cuenta que no iba a ningún lugar si no iba armado. Ahora, en una ocasión, después de salir de prisión, decidió visitar a una tía y a su primo que se habían hecho testigos de Jehová. En esa ocasión, ellos cordialmente lo invitaron al Salón del Reino, invitación que aceptó y a la que por supuesto fue armado. Pero al llegar al salón, sin saberlo, esa reunión le cambiaría para siempre la vida. Y es que al entrar al salón y ver el espíritu tan alegre, tan pacífico que se respiraba, la amabilidad con que los hermanos lo recibieron, la sonrisa en todos los hermanos, eso sin duda le quiso a él experimentar qué sería tener una vida tranquila, una vida feliz, una vida en paz. Así que eso hizo un punto de inflexión en su vida y a partir de ese momento decidió empezar a estudiar la Biblia.
Es cierto que le tomó mucho tiempo dejar atrás todo su estilo de vida. Sin embargo, con la ayuda de Jehová lo logró. Rompió todo contacto con la pandilla, dejó de usar drogas y de ser una persona violenta. Aquel temible delincuente ahora es un cristiano humilde y pacífico. También está felizmente casado y junto a su esposa enseña a otros a cómo ser pacífico. Y de vez en cuando sigue trabajando en bancos, pero esta vez no para robarlos, sino para limpiarlos. Una excelente experiencia, ¿no es cierto? Analicemos otra experiencia. Se trata de Alain Brogio, un hermano de Francia también con un pasado violento. La experiencia dice que desde los 15 años de edad ya estaba sumido en el mundo de las drogas y de la inmoralidad. De hecho, se ofrecía para tener relaciones sexuales, drogaba a las personas cuando le invitaban a su casa y con eso les robaba todas las cosas. Con el tiempo, grandes mafias en Italia lo utilizaron para distribuir droga por toda la ciudad, por todo el país incluso. Él mismo reconoce que su vida era un desastre, pero también pensaba que la vida debía tener algún propósito. Por eso en una ocasión, estando muy deprimido, decidió orarle a Dios. ¿Y qué le pidió en esa oración? Le pidió a Dios que le diera tan solo un año de paz y felicidad. Pero parecería que esto en su caso sería imposible, pues unos narcotraficantes estaban buscando para matarlo. Así que tenía que mudarse de ciudad. Pero antes de irse de la ciudad, se iba a mudar a Inglaterra, decidió visitar a su mamá para despedirse de su mamá. Y cuando llega a casa ve que su mamá está conversando con una persona de la Biblia. Alain no podría creer a quién o con quién estaba conversando su mamá. Se trataba nada más y nada menos que de Anunciato Lugará, el hermano de la experiencia anterior que acabo de contar. Alain lo conocía de su pasado violento y no se podía imaginar ver ahora a esta antigua persona vestida de camisa, corbata y enseñándole de la Biblia a su mamá. Después de conversar de todos los cambios que había hecho, bueno, Alain sintió también la motivación de imitar el ejemplo de Anunciato y también hacer los cambios en su vida. Así que le prometió que estando en Inglaterra buscaría los testigos de Jehová y estudiaría la Biblia. ¿Lo hizo? Sí, cumplió su promesa. Empezó a estudiar la Biblia y con el tiempo logró cambiar los rasgos de su personalidad violenta. Actualmente, Alain está felizmente casado y también sirve como anciano de congregación. Su ejemplo ayudó a algunos de sus amigos pandilleros a también estudiar la Biblia, al grado que uno de ellos también se hizo testigo de Jehová. El hermano Alain reconoce, cuenta así la experiencia al final, de que aunque le pedí a Jehová un año de paz y felicidad, Jehová me ha dado muchísimos más. ¿No es cierto que experiencias como estas, hermanos, demuestran que de verdad vale la pena poner en práctica los principios que aprendemos en la Biblia? Desde luego que sí. No es fácil vivir o ser diferentes a la mayoría de las personas en la actualidad, pero Jehová nos ahorra mucho sufrimiento. Y esforzarnos por fomentar la paz aún en este mundo violento es algo que nos puede traer verdadera felicidad. Y lo cierto es que no solo disfrutaremos de felicidad en estos tiempos, también tenemos una maravillosa esperanza para el futuro que nunca queremos olvidar. Vamos a repasar finalmente estas palabras de Salmo capítulo 37, los versículos 8 y 9. Salmo 37, 8 y 9 dice allí: Deja de lado la ira, renuncia a la furia, no te irrites, no sea que hagas el mal, porque los malos serán eliminados, pero los que ponen su esperanza a Jehová heredarán la tierra. Entonces, qué maravilloso futuro nos espera. Vivir para siempre en la tierra convertido en un hermoso paraíso en abundancia de paz. Por lo tanto, tal como hemos analizado, queremos seguir esforzándonos por poner en práctica estos consejos que hemos repasado de Romanos 12, 18 al 21. Sin importar la frustración, la impotencia o la ira que alguna injusticia nos haya causado, recordemos que Jehová a su debido momento va a actuar. Jehová se va a encargar de hacer justicia. Nunca abriguemos sentimientos de odio o de resentimiento en nuestro corazón, ¿no? Más bien comprobemos por nosotros mismos los beneficios de fomentar la paz aún en este mundo violento. Si así lo hacemos, muy pronto seremos parte de esas millones de personas que finalmente viviremos en abundancia de paz.